Después de que un grupo de exploradores se encontrara con los restos de una criatura humanoide que parecía ser una especie de entidad sobrenatural, terminan liberando un poder antiguo muy peligroso. Al iniciar esta historia en el año de 1995, conocemos a un grupo de 4 exploradores llamados Greg, Fiona, Ruthie y Paul. Su propósito era subir hasta la cima de una montaña en un país en el sur de Asia llamado Bután. Después de cruzar un puente muy aterrador, iniciamos la cuenta del primero de los 3 días que los veríamos, lo cual será muy importante más adelante. Después de cruzar el puente, el cual estaba lleno de botellas que sonaban con el viento, Paul comienza a desorientarse al escuchar un ruido que llama su atención, pero nadie más escucha, lo cual hace que termine cayendo por una grieta en medio de las rocas. Rápidamente, Greg baja para sacar a su amigo de ahí, encontrándolo de rodillas frente a un esqueleto gigante que, a pesar de tener rasgos humanos, definitivamente no se trataba de una persona. De manera muy aterradora, cuando Greg trata de levantar a su amigo, Paul le advierte que si lo tocaba moriría, pero al creer que solo estaba jugándole una broma de muy mal gusto, lo carga a la fuerza y lo saca de ahí. Debido a que Paul parece estar en trance, Greg se ve obligado a cargarlo para bajar la montaña, pero al ver que se avecinaba una gran tormenta, deciden refugiarse en una cabaña abandonada que se encuentran en el camino. Al ver que su novio no reaccionaba, Ruthie se preocupa demasiado y hace todo lo posible para reanimarlo, pero de cualquier manera, debido al estado de Paul, tendrían que esperar en ese lugar hasta que la tormenta pasara. Una vez que anochece, por aburrimiento, Ruthie sopla en una flauta hecha de hueso que Paul había sacado de aquella grieta, inmediatamente después escuchando pasos del otro lado de la puerta. Además de que de manera muy aterradora, mientras dormía, Paul le susurra palabras en un idioma extraño al oído sin que ella se diera cuenta. En el día 2, Greg y Fiona se alistan para salir y tratar de buscar ayuda para bajar la montaña, dejando sola a Ruthie con Paul, siendo aquí cuando ella ve a alguien por la ventana y decide salir rápidamente para pedirle ayuda, pero inmediatamente se da cuenta de que algo andaba mal con esa persona, ya que corre hacia ella con intención de hacerle daño, pero por suerte logra cerrar la puerta. Una vez que sus amigos regresan, ella les cuenta lo que había pasado, pero ellos creen que solo se trataba de su imaginación debido a tanto estrés. Al iniciar el tercer día, todos se dan cuenta de que Paul no estaba en la cabaña, encontrándolo afuera casi congelado al lado de un acantilado soplando la flauta de antes. Por desgracia, aunque sus amigos tratan de hacerlo entrar en razón, inexplicablemente, Ruthie saca un cuchillo de su abrigo y acaba con la vida de Greg y Fiona, solo para intercambiar una última mirada con Paul y saltar por el acantilado. Muchos años después, en 2018, conocemos a James, un ex policía que trabajaba en una tienda de seguridad, además de que hace poco tiempo había perdido a su hijo y a su esposa al haber fallecido. Después de ir a desayunar a un restaurante en donde todos los meseros celebran su cumpleaños, va directo a casa en donde su vecina Amanda va a visitarlo para saber cómo estaba debido a que sabía que había perdido a su familia hace poco tiempo, diciéndole que había encontrado algo nuevo que la volvía parte de algo más grande que ella y muy importante para la humanidad. Al despertar por una pesadilla del recuerdo de la noche en la que su esposa había muerto, James despierta e inicia el día 1. Mientras tanto, en casa de sus vecinas, cuando Nora, la mamá de Amanda, va a buscarla a su habitación, se da cuenta de que su hija había desaparecido, llamando rápidamente a James para contarle esto. A pesar de que Amanda no estaba en su habitación, había dejado una nota en el espejo que decía: "El hombre vacío me hizo hacerlo", por lo cual inmediatamente llaman a la policía para informarle sobre la desaparición. Por desgracia, a pesar de que Nora les explica que era extraño que su hija no estuviera, al ver que se había llevado sus cosas consigo, la policía simplemente cree que se trataba de un acto de rebeldía por parte de Amanda y no hace nada al respecto, por lo cual James decide que investigaría por su cuenta. Lo primero que hace es ir a ver a Davara, una chica de su grupo de amigos. Al contarle que estaba investigando sobre la desaparición de Amanda, ella accede a hablar y él graba su conversación sin que se dé cuenta. Después de alucinar con un hombre vestido de negro, ella le cuenta sobre una leyenda de un ser conocido como The Empty Man o el hombre vacío. Aquí nos enteramos de que hace unas noches ellos habían ido al puente de la ciudad a pasar el rato junto a todos sus amigos, pero Amanda los convence de tratar de invocar al hombre vacío a modo de juego, para lo cual necesitaban soplar una botella vacía en el puente y pensar en The Empty Man para invocarlo, diciéndoles que la primera noche podrían escucharlo, la segunda podrían verlo y la tercera él los encontraría. Inmediatamente escuchan desde la oscuridad el soplido de una botella, sintiendo como alguien corría tras ellos, además de que días después, Davara había visto a Amanda susurrándole algo al oído a otro de sus amigos llamado Brandon, pero al darse cuenta de que un grupo de chicos no dejaban de mirarla, Davara decide irse rápidamente de ahí después de darle la dirección de Brandon. Al ir a casa del chico, descubre que él también estaba desaparecido, lo cual se repite con cada uno de los chicos que habían estado en el puente con Amanda aquella noche, pero en la habitación de Amanda encuentra el folleto de un lugar llamado el Instituto Pontifex.
Después de contarle a Nora que todos los chicos estaban desaparecidos, va directo al puente para ver si encontraba algo que le fuera útil en su investigación, pero para su sorpresa, después de soplar la botella de cristal que había dejado en el puente, encuentra bajo él los cuerpos de todos los amigos de Amanda, viendo que la frase "el hombre vacío me hizo hacerlo" estaba junto a ellos. Al avisar a la policía sobre esto, recuerda el folleto que había encontrado sobre el Instituto Pontifex, tomando la decisión de investigar ese lugar más a fondo. Mientras tanto, cuando Davara entra a una cámara de vapor para darse un baño, repentinamente ve la figura de quien obviamente ya sabemos que se trata del hombre vacío, el cual la acuchilla repetidamente en el rostro y acaba con su vida. Al ser llevado a la estación de policía, James es entrevistado por el detective que había ido a casa de Nora cuando Amanda había desaparecido, el cual le cuenta que esa misma noche habían hallado el cuerpo de Davara sin vida, pero todo parecía indicar que ella misma lo había hecho, pero evidentemente esto no tenía ningún sentido. Al no estar satisfecho con esta respuesta, James decide investigar por su cuenta sobre el Instituto Pontifex, siendo aquí cuando Nora lo visita de sorpresa, confesándole que seguía angustiada al no saber nada de su hija e incluso creer que tal vez había muerto. Por suerte, James logra tranquilizarla un poco, pero ella lo malinterpreta y le pregunta si podía pasar la noche con él, pero inmediatamente se da cuenta de lo que estaba haciendo y decide irse de ahí, siendo gracias a otra de las pesadillas de James que nos enteramos que la noche en la que su familia había muerto, él estaba engañando a su esposa con Nora. Al despertarse a la mitad de la noche, James escucha ruidos tras la puerta de su habitación y ve una sombra del otro lado, pero al abrirla y encender la luz, descubre que no había nadie. A la mañana siguiente, por fin decide ir al Instituto Pontifex, pero la chica que lo recibe solo le pide que llenara un formulario en el cual las preguntas no tenían ninguna clase de sentido. Por esta razón, al darse cuenta de que solo lo estaban ignorando, se termina colando con otro grupo de personas que iban llegando al lugar. Al ser llevado hasta la sala de conferencias, se encuentra con un hombre llamado Arthur, el cual estaba hablando sobre la humanidad y la importancia de ser parte de algo más grande que todos ellos, pero lo que llama su atención es que al final del discurso menciona al hombre vacío. Por esta razón, cuando todos comienzan a retirarse, James se acerca a aquel hombre y le pregunta sobre ese tal hombre vacío, pero Arthur solo le dice que se trataba de una analogía que hacía referencia a la meditación y aspectos más metafísicos que formaban parte del colectivo mental de las personas. Al no estar convencido con esta respuesta, le pregunta a un chico llamado Garrett si había visto a Amanda en ese lugar, pero el chico solo lo niega y se va rápidamente. Al encontrar un acceso al sótano, James decide bajar sin permiso. En este lugar encuentra un grupo de personas meditando frente a un muro en blanco con una frase que se repetía una y otra vez como si se tratara de un lavado de cerebro. Además, al ir más abajo, encuentra un grupo de personas en una cámara enorme llevando a cabo lo que parecía ser un rito de invocación para el hombre vacío, pero en ese momento las luces se encienden y dos personas de seguridad lo sacan. Es en uno de los callejones donde se encuentra de nuevo con Garrett, el cual le dice que en realidad Amanda sí había estado en ese lugar y debía buscarla en un campamento a las afueras del estado, por lo cual, sin pensarlo dos veces, va directo a ese lugar. Una vez que llega a la mitad del bosque, se topa con algunas cabañas al lado del lago que decide investigar. Cuando enciende una videograbadora que tenía dentro una grabación bastante extraña y escalofriante, ve a un grupo de personas que trataban de invocar al hombre vacío, ocasionando que uno de ellos quedara en un estado de trance e incluso con el paso de los días comenzara a herirse haciéndose una abertura y pintando una silueta en la pared con su sangre, lo cual estaba en esa misma cabaña, siendo ahí cuando un oso de peluche que estaba tras James desaparece sin que se dé cuenta. Al salir y ver que había anochecido, se encuentra con algo que no se imaginaba, viendo que del otro lado del lago, decenas de personas bailaban alrededor de una fogata mientras cantaban y gritaban, haciendo que las llamas se elevaran hasta el cielo, causando que James se sintiera mareado. Pero cuando estaba a punto de irse, la multitud de personas se acerca a él lentamente hasta que de manera repentina todos corren tras él por todo el bosque para atraparlo. De manera casi milagrosa, logra llegar hasta su camioneta y huye lo más rápido que puede. Sin dudarlo, va rápidamente con la policía para entregarle las fotos que había encontrado, pero la respuesta que recibe es que deje de investigar por su cuenta al no ser policía y no tener permiso para hacer esto. Dándose cuenta de que ellos no harían nada al respecto, decide ir rápidamente a la tienda donde trabajaba por un par de armas y le advierte a Nora que posiblemente estaba en peligro debido al culto en el que su hija Amanda había entrado, los cuales ahora lo estaban buscando. Después de recibir una llamada en la que nadie contesta y ver una camioneta afuera, ambos salen y se van de ahí para ir a un lugar seguro en donde James le promete que él se encargaría de encontrar a Amanda y la llevaría de vuelta a casa. Después de tener otra pesadilla en la que recuerda cómo su esposa había muerto mientras él la engañaba con Nora, despierta repentinamente y ve a la mitad del pasillo una especie de manta negra,
tratándose del hombre vacío, el cual se lanza sobre él pero no logra hacerle daño, desapareciendo inmediatamente. Pero en la entrada encuentra el peluche que había desaparecido en la cabaña. Al amanecer, se dirige directamente al Instituto Pontifex y espía a Garrett para seguirlo. Extrañamente, después de recoger a muchos chicos por toda la ciudad, terminan llegando hasta un hospital privado, en donde al seguirlos hasta el último piso, llegan a una habitación en la que se encontraba un hombre en coma, descubriendo que se trataba nada más y nada menos que de Paul, el chico que vimos al inicio de la película, viendo que alrededor de él comienzan a repetir una especie de oración. Al salir del hospital, James sorprende a Garrett y lo sube a su auto a la fuerza para llevarlo a un lugar lejano e interrogarlo. Extrañamente, él solo le dice que el hombre vacío solo representaba el caos y ellos estaban tratando de traerlo al mundo, además de mencionar muchas cosas extrañas sobre el poder de la mente y cómo es que ésta podía llegar a manifestar cosas físicas con la suficiente concentración y dedicación. Pero después de burlarse de James al no decirle nada sobre Amanda, lo termina golpeando en el rostro y se va de ahí. Al anochecer, va directo al Instituto Pontifex y encuentra un archivo llamado Manifestación, el cual estaba lleno de cosas de su pasado como fotos de su familia, cartas y dibujos que había dado y recibido, y varias fotos de sí mismo completamente desnudo sentado a la mitad de una habitación. Al no comprender nada de esto, se dirige al hospital para buscar a aquel hombre al que el culto parecía adorar por alguna razón en busca de respuestas. Es en este momento cuando le pregunta a la enfermera sobre aquel paciente y ella le cuenta que había sido llevado de hospital en hospital desde hace mucho tiempo y siempre recibía muchas visitas. Pero inmediatamente nos percatamos de que la enfermera también era parte del culto y lo invita a que pasara a ver a aquel hombre al decirle que lo estaban esperando. Al entrar a la habitación, se sorprende al encontrar a Amanda. Ella lo felicita por haberla encontrado, pero él la ignora y decide llamar a Nora para avisarle que había encontrado a su hija. Pero inexplicablemente, Nora le contesta como si ni siquiera lo conociera y cuelga la llamada. Al no tener ni idea de lo que estaba pasando, Amanda le cuenta todo y podemos entender lo que había sucedido durante todo este tiempo. Ella le explica que Paul funcionaba como una especie de antena para conectar al hombre vacío con el resto del mundo, siendo usado como un recipiente, pero ya que había pasado mucho tiempo, había sido necesario buscar un nuevo recipiente con un cuerpo que soportara esto. Por desgracia, no habían logrado encontrar a la persona que fuera el recipiente perfecto, por lo cual la secta había decidido crear su propio recipiente mediante la imaginación y concentración colectiva, logrando manifestar un cuerpo físico, dotándolo de una vida y recuerdos falsos, el cual, en este punto, podemos darnos cuenta de que se trataba de James, por lo cual, todos los recuerdos sobre su familia, su infidelidad con Nora, su pasado como policía y el resto de cosas eran completamente falsas. Al final, a pesar de que se resiste a convertirse en aquello para lo que había sido creado, se termina resignando y se convierte en el nuevo recipiente del hombre vacío. Cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Personalmente, me gustó mucho esta película gracias a que durante gran parte del tiempo no sabemos qué está sucediendo, haciendo que el final sea muy inesperado pero le dé sentido a todo. Comenta qué otra película te gustaría que resumiera en el canal. Suscríbete y hasta la próxima.